Era un grupo variopinto, una mezcla de personajes débiles que buscaban protección, personajes ambiciosos que deseaban compartir la gloria de otros, y matones que gravitaban en torno a un líder capaz de mostrarles formas más refinadas de crueldad. Dicho de otro modo, eran los precursores de los mortífagos, y de hecho, algunos de ellos se convirtieron en los primeros mortífagos cuando salieron de Hogwarts. Estas fueron las palabras del propio Albus Dumbledore sobre los primeros mortífagos que entraron a las filas de Lord Voldemort como seguidores. Algunos incluso habían sido sus compañeros durante su estancia en la escuela y se unieron a él queriendo ayudarlo de alguna manera. Los mortífagos, un gran séquito que dejó en claro por todo lo largo y ancho del mundo mágico cómo la crueldad humana puede ir más allá de toda lógica y razón, dejando una marca indeleble en cientos de familias y afectando a toda una generación. Hola amigos del ayer, del hoy y del mañana. Yo soy Harbin Dumbledore y sean bienvenidos a un nuevo video. Los mortífagos eran los partidarios más devotos de Lord Voldemort. Estaban compuestos por brujas y magos radicales, crueles y malévolos que usaban la magia oscura con desenfreno. Su violencia, su fanatismo y su crueldad los convirtieron en una fuerza mortal y peligrosa. Aunque utilizaban máscaras para evitar ser identificados, eran reconocibles por la infame marca tenebrosa, un tatuaje en su antebrazo izquierdo que mostraba una calavera atravesada por una serpiente. Después de la supuesta muerte de Lord Voldemort en el Valle de Godric, los mortífagos cayeron en el caos. La mayoría fueron atrapados y enviados a Azkaban. Otros simplemente se escondieron. Sin embargo, magos como Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange o Peter Pettigrew se apresuraron a proclamar su continua lealtad tras su regreso. Pero ese no es el tema de este video. Hoy analizaremos los inicios de este despiadado grupo, cómo fueron sus primeros días y cómo algunos de ellos salieron originalmente de la línea de confianza del mismo Voldemort durante la escuela. Algunos incluso siendo sus amigos, o bueno, al menos ellos creían que lo eran. La formación original de los mortífagos tuvo lugar cerca del año 1938, cuando Voldemort entró a Hogwarts. Sus orígenes se remontan desde ese tiempo hasta aproximadamente 1945. En sus inicios, el grupo fue conocido como los Caballeros de Walpurgis, una especie de antecesor de lo que serían después los Merodeadores. Poco después, junto a Tom Riddle, futuro Lord Voldemort, nació el nombre por el cual pasarían a la historia: los Mortífagos. Este grupo se movía por una sola ambición: el poder. Estaban guiados por la promesa de control y sobre todo por el aura magnética que irradiaba su líder, Voldemort. Es bien sabido que los primeros mortífagos conocían las intenciones de Riddle incluso antes de que éste dejara la escuela: alcanzar la inmortalidad y obtener el dominio absoluto del mundo mágico sin excepción. Sus amigos más cercanos, como el Lestrange original, Avery y Nott, compartían ese mismo deseo. Riddle estaba dispuesto a compartir ese poder, claro, pero por un precio. En estas filas no se permitía la entrada a magos nacidos de muggles. Los mestizos eran aceptados solo en casos contados y únicamente después de superar extenuantes pruebas que demostraran su valía. Curioso si tomamos en cuenta que el propio Voldemort era mestizo. Uno de esos raros casos fue la inclusión de Severus Snape durante la década de 1970. A lo largo de la historia han existido fechas consideradas mágicas, pero dos de las más importantes y reconocidas incluso a día de hoy son Halloween y la noche de donde los mortífagos tomaron su primer nombre, la noche de Walpurgis. Esta celebración, realizada el 30 de abril, era festejada por todo lo alto. Se decía que durante esa noche el mundo espiritual y el terrenal se unían, convirtiéndola en la mayor influencia mágica.
Era la noche perfecta para realizar hechizos y maldiciones con potencia y precisión, una noche usada también para invocar a las fuerzas oscuras. Según las creencias muggles, aquella era la noche en la que las brujas volaban hacia los picos de las montañas para reunirse en aquelarres perturbadores. Allí danzaban alrededor de la hoguera y atravesaban las llamas sin sufrir daño alguno, e invocaban fuerzas oscuras con las que sellaban pactos de poder. Incluso se celebraban orgías con estas entidades. La noche de Walpurgis se encuentra justo en el punto opuesto del calendario respecto a Halloween. El nombre de acólitos de Voldemort hacía referencia a su objetivo principal, uno que él siempre dejó en claro. Ustedes conocen mi meta, conquistar la muerte. A palabras de Voldemort, Death Eaters se traduciría literalmente como devoradores de muerte. Sin embargo, dado a lo difícil de su pronunciación y la poca naturalidad del término en castellano, los traductores decidieron acuñar un neologismo con raíces grecolatinas. Así nació la palabra mortífago, a partir del sustantivo latino mors mortis y de la raíz griega fago. Como ya dijimos, los mortífagos llevaban tatuada en su antebrazo la marca tenebrosa, símbolo personal de Voldemort y prueba de su lealtad. El Señor Tenebroso utilizaba esta marca para invocar a sus seguidores cuando lo necesitaba. Ellos aparecían casi instantáneamente en el lugar del encuentro, pero para lograrlo se debía colocar la varita sobre la marca de otro mortífago. Eso sugiere que Voldemort nunca estaba solo. Siempre tenía al menos a un seguidor cercano, ya fuera como guardaespaldas o como un peón. Los primeros mortífagos registrados datan de la época de estudiante del propio Voldemort. Formaban parte de su círculo más cercano, entre ellos Avery, a quien conoció en la escuela y que fue uno de los primeros en unirse a su causa. Es posible que fuera padre del Avery que coincidió en Hogwarts con Severus Snape durante los años 70 y que también se uniría a las filas oscuras siguiendo el camino de su padre. Otro de los primeros partidarios fue el señor Lestrange original. Al igual que Avery, estudió con Voldemort y se convirtió en uno de sus lugartenientes más cercanos en sus comienzos. Es casi seguro de que fuera el padre de Rodolphus y Rabastan Lestrange, así como suegro de Bellatrix. Además, se dice que fue el mejor amigo de Tom Riddle, la primera persona con la que compartió sus ideales y en quien encontró una afinidad especial. Y por último, pero no menos importante, Mulciber. Este joven también formaba parte del círculo de Riddle en Hogwarts, y al igual que Avery, es posible que fuera el padre del Mulciber que más tarde se uniría a Voldemort en la década del 70, junto a Snape y el Avery más joven. Pasando a la segunda generación de mortífagos, destaca el propio Mulciber hijo, un mago especialista en la maldición Imperius. Fue capturado y enviado a Azkaban poco antes del juicio de Igor Karkaroff. Décadas más tarde, durante la fuga en masa de los años 90, participó en la batalla del Departamento de Misterios. Se refería a Voldemort con una reverencia absoluta, exaltando su lealtad en cada oportunidad. Según palabras de Sirius Black, a Voldemort no le entregas tu renuncia así como así. Es toda una vida de servicio o la muerte. Los mortífagos se caracterizaban por su lealtad incondicional a quien no debe ser nombrado. Hacían un juramento de por vida. Y resulta curioso que la marca que los distinguía mostrara a una serpiente enroscada en una calavera, pues J.K. Rowling aseguró que el único ser vivo al que Voldemort llegó a tenerle cierto afecto fue a su serpiente Nagini, tal vez porque una parte de su propia vida residía en ella. Cabe destacar que la marca tenebrosa solía moverse y oscurecerse como si tuviera vida propia, y aquel que rompiera el código de la organización podía sufrir una muerte violenta. Muchos de sus seguidores, en realidad, lo adoraban más por miedo que por respeto, y muchos lo seguían anhelando tan solo un fragmento del poder que irradiaba. Como lo había dicho Dumbledore, eran personajes ambiciosos que deseaban compartir la gloria de otros. Y es aquí donde aparece la gran ventaja de Harry Potter sobre el tablero de ajedrez. A diferencia de Voldemort, Harry contaba con personas que darían su vida para salvarlo o protegerlo.
pero no lo hacían por miedo a las represalias que esto conllevara, sino porque lo querían. En cambio, los mortífagos no darían su vida por la de su amo por bondad alguna, sino por miedo a las consecuencias que traería no hacerlo. Simplemente querían evitar la brutalidad de su castigo. Ahora, hablemos un poco sobre las habilidades que Voldemort pudo haberles enseñado a sus mortífagos. Si bien no es un secreto que las habilidades de Voldemort dentro de la magia negra eran descomunales y poderosas, ¿qué artes oscuras pudo haber transmitido a sus primeros seguidores? A Avery, a Lestrange, a Mulciber, a Nott y a todos los que vinieron después. Quizá, al principio, Voldemort les enseñó pequeñas técnicas de defensa. Sin embargo, estas tácticas pudieron ir escalando conforme la confianza en las filas se volvía mayor. Y lo más inquietante, al ser los primeros mortífagos, algunos pudieron haber sido testigos de la creación de Horrocruxes. Y así como nosotros no conocemos el proceso exacto por medio del cual se crea un Horrocrux, es posible que Voldemort tampoco lo revelara ni siquiera a quienes consideraba sus mejores amigos. Para él, ya no eran sus iguales, eran sus sirvientes. Pasando al lado de las habilidades puntuales que Voldemort pudo haberles transmitido, la primera es la oclumancia, el poder de cerrar la mente ante posibles intrusos, que son conocidos como legeremantes. Es bien sabido que Voldemort era un oclumante y un legeremante de fuerza descomunal. Estas eran habilidades vitales para él, ya que al poder invadir la mente de sus víctimas, podía manipularlas a su antojo. Así que no sería extraño que algunos de sus seguidores también practicaran estas artes, usándolas con el mismo fin siniestro. En segunda instancia, se sabe que algunos tuvieron la oportunidad de aprender a volar sin necesidad de una escoba, directamente de la mano de Voldemort. Esta era una habilidad extremadamente complicada que muy pocos magos lograban dominar, pero que resultaba invaluable para escapar. Si bien en las películas se muestra que todos los mortífagos eran capaces de realizarla, en los libros esto es completamente diferente. Solo unos pocos aprendieron la técnica, y Voldemort elegía cuidadosamente a quién enseñar. Casos como los de Severus Snape o Bellatrix Lestrange son prueba de ello. Para llevar a cabo con éxito esta habilidad, se necesitaba un dominio avanzado de la magia sin varita y un conocimiento profundo del vuelo en sí mismo. Y como tercera instancia, Voldemort pudo haberles enseñado efectivamente la magia sin varita. Bellatrix Lestrange, mano derecha del Señor Tenebroso durante los 70 y más adelante durante los 90, afirmó en varias ocasiones que había sido entrenada en persona por él. Voldemort le enseñó cosas que ningún otro conocía en las filas, y lo demostró con su gran capacidad mágica. Era una bruja letal, una duelista excepcional y la única mortífaga conocida capaz de desviar un hechizo del mismísimo Albus Dumbledore. Esto dice mucho de su talento, pues recordemos que Dumbledore era el único mago al que Voldemort alguna vez temió. En 1996, Bellatrix mostró otra prueba de sus habilidades. Utilizó su varita para asesinar a un zorro sin pronunciar palabra alguna. Un claro ejemplo de que también dominaba la magia no verbal, resultado de las extenuantes lecciones impartidas por Voldemort. Debemos resaltar además que Bellatrix era una experta en la maldición Cruciatus, una de las 3 maldiciones imperdonables y una de las más difíciles de realizar. Bellatrix la ejecutó en múltiples ocasiones, siendo una de las más infames la tortura de los padres de Neville Longbottom. Este hecho los dejó mentalmente destruidos, internados de por vida en el Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas y sin esperanza de recuperación. La historia de los mortífagos nos recuerda cómo el poder puede llevar a las personas a recurrir a sus instintos más bajos con tal de seguir un ideal y hacerlo realidad, una verdad que lamentablemente no está tan alejada de la nuestra. Nos muestra lo poco que valen las personas cuando buscan únicamente poder, preocupándose solo por su bienestar personal y egoísta. Nos enseña cómo alguien en ese camino puede sacrificar absolutamente todo por alcanzar su objetivo, sin importar a quién arrastre fuera del camino.
Nos recuerda también cómo confiar en las palabras de un individuo que busca únicamente su beneficio personal puede arrastrar a miles a compartir su causa, llevándolos a cometer atrocidades que jamás habían imaginado. Nos enseña que seguir el camino fácil nunca es realmente lo mejor, y más aún que casi siempre ese camino no es sencillo. Siempre implica sacrificar algo para poder continuar. Pronto en el canal hablaremos de la segunda generación de los mortífagos, la que surgió en los 70 y desató la primera guerra mágica en Gran Bretaña. Un tema más que interesante. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita ahí abajo para que la plataforma te avise cada vez que se suba un nuevo contenido mágico al canal. Y recuerda, la fuerza de tus convicciones determina tu éxito, no el número de tus seguidores. Harbin Dumbledore se despide. Nos vemos pronto.